Apartado 2. Magnitud, cantidad, unidad, medida. Vamos a ir viendo herramientas que necesitamos en ciencia. Lo primero es determinar cómo vamos a observar cosas. Podemos hacerlo de dos formas, cualitativamente o cuantitativamente. Cualitativamente significa que nos limitamos a describirla y ya está. Pero si vamos a observar cuantitativamente significa que tenemos que medir, es decir, dar datos numéricos sobre lo que vamos a ver y describir. El proceso de medir sirve para comparar observables, es decir, fijarnos en una propiedad y ver si un cuerpo es igual, mayor o menor que otro. Cuando podemos comparar diferentes objetos, la propiedad que comparamos es la magnitud. Podemos comparar masa, longitudes, temperatura y todo eso son magnitudes. Es como cuando de pequeños nos hacían agrupar los objetos en colores un día, al día siguiente los volvíamos a agrupar por formas, luego por tamaño, y vamos estableciendo una especie de clases de equivalencia. Y vamos descubriendo que hay muchas maneras de clasificar objetos y, bueno, pues a esas maneras las llamamos magnitudes. Una vez establecida una magnitud, llamamos cantidad al valor de esa magnitud en cada observable. Es decir, la longitud como magnitud es un concepto, pero el valor que tenga para una mesa o una silla concreta es su cantidad. ¿Cómo medimos esa cantidad? Pues la idea es comparar la longitud de esta mesa con la de los otros objetos. Pero a la larga es muy complicado y engorroso hacerlo así. De modo que al final la tendencia natural es a coger la cantidad de un objeto determinado para usarla como vara de medir, como patrón fundamental. Es decir, se comparan todas las cantidades con ella. Esa cantidad patrón es lo que llamamos unidad. Cuando hacemos una medición, entonces, para obtener una cantidad, lo que hacemos es igual a un número de veces la unidad patrón. Ese número es lo que llamamos medida. Es decir, una cantidad es igual a una unidad multiplicada por una medida. Por ejemplo, una longitud de 5 metros significa que la cantidad es igual a 5, la medida, veces 1 metro, la unidad. Fijaos que aunque la cantidad sea la misma, la medida puede ser distinta porque depende de la unidad. 5 metros es la misma cantidad que 197 pulgadas, pero 5 no es igual a 197. Eso significa que tenemos que escoger bien nuestra unidad y no cambiarla. Vamos a ver un ejemplo de los cazafantasmas. Lo arreglaré para que nos podamos acercar. Beckman, Espera. Somos científicos, disculpen, apártense. Muchas gracias. Tenemos que llevar a cabo una investigación aquí. ¡Espere! Gracias, se lo agradezco mucho. Tranquilo, Fue gracias. aquí. Va marcando el taxímetro, ¿no? Somos científicos, apártense. creo que nos ha tocado el gordo. Hay algo fermentado debajo de esta calle. Me sale 1118 en el PKE. 2.5 GeV en el Geigametro. ¿Y eso qué significa? Por cierto, que esto de ir gritando «somos científicos» para que se aparten los coches, que yo sepa no funciona, así que mejor no lo intentéis vosotros, no os lo recomiendo. Para construir un sistema de unidades lo primero que hacemos es definir qué magnitudes son fundamentales y cuáles son derivadas. Las magnitudes derivadas se relacionan con las fundamentales mediante ecuaciones. Por ejemplo, si definimos la longitud y el tiempo como magnitudes fundamentales, la velocidad, que es distancia dividida por tiempo, será una magnitud derivada. Y podremos obtener la unidad de velocidad a partir de la unidad de distancia y de tiempo. El proceso para definir una unidad puede ser largo y engorroso, y por lo general se basa en procesos físicos o químicos. Podemos escoger una unidad de muchas maneras, pero para que sea útil la definición de unidad tiene que cumplir ciertas condiciones. Primera condición, que sea inmutable. Una unidad que cambie con el tiempo o que varíe de un lugar a otro no tiene mucha utilidad. Antiguamente se usaban unidades de medida como el pie o la vara, pero si te vas de un pueblo a otro, pues ya la vara es distinta, es decir, que no sirven a nivel de una región o de un país. Segunda condición, que sea reproducible, es decir, que cualquiera siguiendo las instrucciones pueda hacer una copia de esa unidad patrón. Si no, si nos fijamos en el valor de un objeto o de un suceso único, pues no va a ser útil y corremos el riesgo de perder esa unidad. Tercera condición, que sea precisa. Eso puede sonar raro, ya que si definimos una unidad, pues, vale lo que vale por definición. Con precisa, lo que se quiere decir es que si dos laboratorios distintos construyen la misma unidad, sean no exactamente iguales, pero lo más parecido posible. No serán exactamente iguales, siempre habrá un margen de error, pero la idea es que ese margen de error sea lo más pequeño posible. Es decir, que cuando hagamos dos copias de esa misma unidad, se parezcan entre sí lo más posible. Y muchas definiciones de unidad van cambiando con el tiempo por ese motivo. Finalmente, pues tenemos que pedir que esa unidad sirva, que es decir, que se utilice, que se acepte. Si hay gente que no lo acepta, pues no hemos hecho nada. Es algo obvio, pero hay que recordar, y ahí tenemos a los Estados Unidos, que son punteros en tecnología y en ciencia, pero no aceptan
El sistema internacional, en publicaciones científicas sí, en la vida diaria, pues no. Vamos a ver un ejemplo famoso de la Guerra de la Galaxia, el parasegundo. Han Solo. Soy el capitán del halcón milenario. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan. Cierto, siempre que sea una nave rápida. ¿Una nave rápida? ¿No habéis oído hablar del halcón milenario? ¿Teníamos que haber oído hablar? Es la nave que hizo la carrera que es él en menos de 12 parasegundos. Lo curioso del caso es que el parasegundo no es realmente una unidad de tiempo. Es una mala traducción de la palabra parsec, una unidad de longitud que se puede obtener a partir de la órbita terrestre. Concretamente es la distancia a la cual el radio de la órbita terrestre parece que abarca un ángulo de un segundo de arco. Ya es malo usar una unidad basada en la Tierra para hace mucho tiempo en una galaxia lejana, pero es que al menos la traduzcan bien, ¿no? Bien, el sistema internacional de unidades usado por los científicos se llama sistema internacional, ¿vale? No fueron muy originales con el nombre. Lo importante es que existe y se usa por los científicos y, por lo general, en casi todos los países del mundo. Es decir, el sistema internacional es el sistema de unidades oficial en todos los países, salvo en Liberia, en Birmania y en Estados Unidos. Se suelen tomar como magnitudes fundamentales, y se hace en el sistema internacional, la masa, la longitud y el tiempo. Hay otras magnitudes fundamentales fuera de la mecánica, pero como estamos aquí centrados en mecánica, vamos a comentar solo esas tres: masa, longitud y tiempo. La unidad de tiempo es el segundo. Su definición ha ido evolucionando con el tiempo. Primero fue una fracción del día, luego del año, y ahora se define como una cantidad de veces igual a un proceso físico conocido. En este caso, la llamada transición de niveles hiperfinos del átomo de CS-133. Aquí no nos importa qué es eso de la transición de niveles hiperfinos, solo que es un proceso que tarda siempre el mismo tiempo. Así que sumamos una cantidad determinada de periodos hasta que sume lo que llamamos un segundo. En el caso del metro pasó algo similar. Primero se usó el cuadrante meridiano terrestre, pero era un jaleo porque si quieres construir un metro te tienes que ir a una gran zona llana del planeta, medir un arco meridiano y a partir de ahí calcular el metro. Luego se usaron longitudes de onda de procesos físicos conocidos. Pero como se puede medir el tiempo con mucha mayor precisión que las longitudes, se usó el hecho de que la velocidad de la luz en el vacío es constante, para definir el metro como la distancia que recorre la luz en un cierto periodo de tiempo. ¿Por qué ese periodo de tiempo tan raro con tantas cifras? Pues porque así el nuevo metro es igual al que había con las definiciones antiguas. Lo mismo pasa con el segundo, ¿vale? Y en general, siempre que se cambia la definición de una unidad, se tiene mucho cuidado de que la unidad no cambie. No queremos tener que hablar de metros nuevos o de metros antiguos. En cuanto al kilogramo, ha sido durante muchos años la oveja negra de la familia, por decirlo así. Durante mucho tiempo se definió como la masa de un objeto concreto, el kilogramo patrón de París, con lo cual el kilogramo ni es preciso, ni es reproducible, ni es nada, pero era lo único que se podía hacer. Ahora, y cuando digo ahora digo ya en pleno 2020, bueno, en el 19 se consigue una definición nueva, que pasa por ligar el kilogramo a la constante de Planck. No es que la precisión haya aumentado mucho, pero por lo menos ahora el kilogramo tiene una definición decente que no depende de objetos concretos. Kilogramo, metro y segundo son las unidades de las magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Cuando aparezcan magnitudes derivadas, pues pondremos sus unidades en función de masa, longitud y tiempo, ¿vale? Ya lo iremos viendo con el tiempo. Y es importante recordar que aunque el sistema de unidades que hay que usar en ciencia es el sistema internacional, en ocasiones es más cómodo usar otros sistemas de unidades. Uno de los más conocidos y usados todavía es el CGS, que utiliza como unidades el gramo, el centímetro y el segundo. Los físicos relativistas usan unidades especiales que les resultan más útiles. Y también hay otros casos en los que es más cómodo inventarse unidades especiales. Por ejemplo, a los astrofísicos les resulta más cómodo inventarse unidades en las cuales la masa solar es una masa solar, por definición. Es decir, ponen la masa de las estrellas y de las galaxias en masas solares. ¿Por qué? Pues porque si lo ponen en kilogramos hay que poner un montón de ceritos más. Por ejemplo, el Sol tiene una masa de 2 por 10 elevado a 30 kilogramos, pues en vez de tener que poner un 2 y 30 ceros detrás, pues una masa solar y vale. También usan unidades como el parsec o el año luz y podemos usarlas perfectamente con tal de que sepamos cuántos metros es un año luz o un parsec. No hay ningún problema.